Hacemos, ¿eh? Bueno, vamos a recibir a Mauro. Él ya nos estuvo visitando hace muy poquito. Y bueno, y hoy tenemos el placer de recibirlo como columnista. Él es Mauro de Psicología Verde y a partir de hoy, bueno, forma parte de Agenda. Mauro, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, muchas gracias. Estamos inaugurando columna y hoy vamos a estar hablando un poco de psicología y otro poco de ambiente. Que Genial. Quizás son dos temas que no siempre nos damos cuenta que están relacionados. Así que un poquito lo que quiero que charlemos es qué relación tiene la psicología con el ambiente, de qué modo se afecta uno en el otro, y vamos a tratar de descubrir por qué desde la psicología verde decimos que somos lo que habitamos. ¿Sí? Somos lo que habitamos. Vos sabés que, a propósito, eso ya va a tener su... Pero vos sabés que siempre con todo este tema de las quemas y demás cuestiones, siempre que hablamos del respeto por el ambiente y todo, a veces comentábamos con Carmelo, yo una vez le decía, yo creo que tiene que ver con nosotros los seres humanos que por ahí nos creemos como todopoderosos y que somos dueños de todo y que todo lo podemos... que todo se puede destruir por ahí, ¿no? Es como una cuestión, creo yo, que está como para desarrollar más. Pero bueno, arranquemos, Mauro. Bien. Bueno, vamos a empezar a pensar de qué modo, porque sabemos que el ambiente y la psicología, es decir, que nuestra mente están relacionadas, un poco porque lo experimentamos todos, incluso en la pandemia. ¿Vieron? Cuando estábamos confinados, estábamos encerrados y nos dábamos cuenta que internamente algo nos pasaba. Total. Es decir, que no somos indiferentes al ambiente y las condiciones en las cuales nosotros habitamos, ¿no? Todos nos dimos cuenta que o teníamos más ansiedad o nos sentíamos más irritables, es decir, que el ambiente afecta en nuestro psiquismo, es una experiencia que todos comprobamos. En Gualeguaychú tengo una experiencia anterior, que fue cuando se estaba instalando Bosnia. Ajá. Había una psicosis tremenda porque decía que se contaminaba todo. Claro. Que ya hasta ahora se sigue, por supuesto, y que Bosnia contamina. Así era uno de los eslogans. Bueno, nos damos cuenta de que existe una relación entre lo que nos pasa internamente a nivel psíquico con lo que sucede en nuestro ambiente. El Ahora, ambiente, claro. lo que podemos plantear desde la psicología es, bueno, ¿de qué manera sucede esto? ¿Cuál es el eslabón y de qué forma nos conectamos entre lo que nos pasa psíquicamente con lo que nos puede estar pasando ambientalmente? Sí. Vamos a desarrollar eso, a ver si lo podemos entender todos y vamos a ir haciendo algunas preguntas como para que entre todos lo vayamos construyendo. ¿Sí? Decimos desde la psicología que el ser humano es mimético proyectivo. ¿Qué quiere decir mimético? Bueno, mimético es que nos mimetizamos con el ambiente, es decir, que aprendemos del entorno, ¿sí? Es decir, que las condiciones en las cuales estemos nos conforman, y proyectivo es porque el ser humano tiene la necesidad de proyectarse en su ambiente, de alterarlo, ¿no? Con lo cual nuestra relación con el entorno es mimética proyectiva, es decir, tomamos y damos en una dinámica, es decir, que entre la salud mental y la salud ambiental, dos palabritas que incluso tienen una fonética que se parece, si bien creemos que hay algo muy separado, vamos a ir descubriendo que están bastante más ligadas de lo que quizás hasta hace algún tiempo sabíamos. Y a ver, me interesa, a ver si ustedes pueden pensar conmigo, ¿cuál es el ambiente que más afecta en la psicología del ser humano? ¿Cuál se les ocurre a ustedes qué es? Porque el ambiente puede ir desde algo amplio, como puede ser un evento social, político, hasta nacional, como la ley de humedales, ¿no? Totalmente. Claro. O puede ser una cuestión más micro, más chiquita. Claro. Para mí uno puede ser el sonido, el ruido. El ruido. El ruido. Pato, a ver, ¿se te ocurre? Ay, qué cosa, ¿no? Hacemos terapia entre todos. Ay, sí, me encanta esto, me gusta. Vos decís que qué nos puede afectar. ¿Cuál es el ambiente que más afecta en la psicología del ser humano? El ambiente que más afecta. Pueden participar todos. Sí, pueden participar todos, me gusta. Los televidentes también que envíen mensajes. Totalmente. Vos decís el ruido, Carmelo. El ruido, sí. Tenemos el ruido. Ajá. Sí, por ahí tiene que ver, pero no sé si tiene que ver tanto con el ambiente como la gente que habita el ambiente, me parece a mí. La gente, para mí sí, tiene que, por lo menos a mí psicológicamente, porque el ambiente, a mí hay ambientes que me dan como muchísima paz, ¿no?
Hay Bien, ambientes, por claro, ejemplo, el sí. río, entonces yo necesito conexión con el río y con el verde. Bien. Pero justamente este trajín, como estas cosas de la contrario de lo que yo ciudad. te dije. Sí, pero La paz, la tranquilidad, sí, pero el todo silencio. esto a mí, claro, el trajín, los apurones, esta vida, este ambiente así como muy colapsado, con tiempos así que nunca llegamos, eso a mí me... Bien, la afectación puede ser positiva o puede Sí, ser claro. negativa. Claro. Es decir, no necesariamente tiene que tener un estado de algo que sea malo o algo que sea bueno. La dimensión ambiental que más nos afecta, la respuesta es más sencilla y seguramente la conocemos todos, es el hábitat. Claro. Es decir, sí, el donde uno vive. entorno más propio es el hábitat. Es decir, a veces perdemos de vista que el ser humano es un animal y como todo animal hay un hábitat que nos pertenece. ¿Sí? Es decir, que tenemos un ambiente propio que es nuestro hábitat, que es en donde la afectación es mucho más intensa. Es decir, nos podemos ver afectados por cuestiones ambientales más grandes, como puede ser, por ejemplo, la quema de humedales Sí, sí. que está sucediendo, pero cuanto más próximo estamos a nuestro hábitat, mayor es la afectación. ¿Sí? Con lo cual, una primera dimensión a abordar es tener un reconocimiento habitacional, es decir, saber cómo está conformada nuestra hábitat. Para poder ir cambiándolo. Para poder empezar a registrar qué nos pasa con Bien. eso, porque va a ser una dialéctica, es decir, nuestra hábitat se conforma en base a lo que nosotros proyectamos ahí y a su vez vamos a absorber de ahí. De ahí podemos pasar un eslaboncito más, como para meternos un poco más en la psicología, y es, bueno, ¿cuál es la dimensión mínima que habitamos entonces? Y esa es otra pregunta en la que podemos pensar. ¿Cuál es el espacio mínimo que habitamos en nuestro cotidiano? ¿Cuál es la versión más chiquitita de nuestro hábitat? Nuestro hogar. A ver, el hogar. Tenemos el hogar. Y Hay sí. más chiquito. Hay más más chiquito chiquito todavía. mucho más chiquito. Más chiquito Más que el hogar. chiquito que Y el nosotros hogar. nos habitamos a nosotros Sí, mismos. nosotros mismos. Podría ser Sí, claro. Nosotros mismos. Podría Sí. ser el cuerpo. El cuerpo, Por ejemplo, totalmente. el cuerpo como territorio, Sí. ¿no? Y un territorio que habitamos. Hay algo más chiquito. Más chiquito. Más Ay, chiquito, a ver, Carmelo, ¿cómo Pato. estamos? Me gusta esto, que nos haga Sí, a ver, pensar, me Más encanta. algo chiquito más de nuestro chiquito. cuerpo, ¿no? Sí, que podemos pensar que el ladrillo con el que se construye el hábitat es el hábito. Claro. ¿Sí? Es decir, el modo en que construimos nuestra hábitat, nuestro entorno, nuestra rutina, es el hábito. ¿Sí? Y ahí sí empezamos ya a tener el eslabón que conecta psicología y ambiente. Bien. ¿Sí? Dijimos, ¿cómo se relaciona la salud mental y el ambiente? Bueno, dijimos que a través del hábitat. Y dijimos que el hábitat se conforma a través del hábito. ¿Sí? Exacto. Ahora, ¿qué conforma nuestros hábitos? ¿Sí? Porque el hábito es básicamente todo aquello que hacemos de forma repetitiva, constante, claro. ¿no? Tiene que ser repetitivo. Y tenemos organizada nuestra vida en función de Exacto. hábitos. Sí. ¿no? De hábitos que por ahí son decisiones que tomamos. No todos los hábitos son como que suceden, sino que nosotros también nos vamos estableciendo diferentes hábitos. O por ahí tenemos hábitos que no son muy saludables y tenemos otros hábitos que luchamos contra eso Exacto. y nos imponemos a nosotros mismos. Bueno, este hábito porque esto me hace bien. Y bueno, Bien, bueno, ahí vamos llegando un poco a cómo la psicología se mete y se mezcla con el ambiente, porque lo que constituye los hábitos son los pensamientos automáticos. Es decir, yo me levanté a la mañana y ya fui y me lavé los dientes. ¿Sí? Casi no lo tuve que pensar, por eso es un hábito. ¿no? Claro. O me levanté y me preparé el mate, porque ya estoy habituado a Claro. eso, forma parte de mi rutina. Y eso lo conforma una serie de pensamientos automáticos. ¿Sí? Estamos automatizados. Es decir, ¿el hábito para qué sirve? El psiquismo busca economía, busca economizar. ¿Y es bueno eso o no? Es el modo en que funcionamos. Es decir, nosotros para ir armando nuestra realidad vamos conformando hábitos, que es decir, bueno, todo esto ya lo dejo programado. Ya ¿no? está. Es decir, esto lo voy a hacer así. claro, ¿Por como qué? si bueno, el Porque- piloto automático. Piloto automático. Claro, sí. Exacto, porque Sí. si tendríamos que estar decidiendo de cero cada día, Claro, todo el cada día tiempo, es complicado. no podemos organizarnos. Entonces el hábito nos organiza, porque es el eslabón de la rutina. ¿Sí? Entonces es necesario. La cuestión es que no siempre los hábitos son saludables. Y ahí tenemos que si no tenemos hábitos saludables, vamos a proyectar un ambiente, un hábitat que no va a ser saludable. Con lo cual, el primer eslabón a trabajar, cuando queremos empezar a entender de la dialéctica que hay entre salud mental
Y salud ambiental es revisar los hábitos, ¿sí? Porque el hábito es cómo vamos a estar relacionándonos con el ambiente. Por ejemplo, ¿qué hábitos se nos ocurre que pueden tener una incidencia mayor en la relación ambiental? Por ejemplo, los hábitos de consumo. Exactamente, sí. ¿No? Es decir, bueno, ¿cuáles son mis tendencias de consumo? Van a tener una incidencia muy grande en la relación con el ambiente. Mis hábitos alimenticios. ¿De qué modo me alimento? ¿Sí? Eso tiene una incidencia ambiental muy grande, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de que a través de nuestros hábitos cambiamos la relación con el ambiente, hay algo que empieza a transformarse de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Empieza a haber una cuestión más dinámica, ¿no? Por eso planteamos que la salud mental y la salud ambiental tienen una relación de continuidad, ¿sí? Y lo más interesante ahí es empezar a desandar justamente los automatismos, ¿sí? Porque decimos que el hábito, justamente por ser un hábito, está automatizado, Sí. ¿no? Entonces, el plano de la psicología ahí viene justamente a hacer aquello que nos acompaña a desautomatizar, a volver a recuperar y ver este hábito, porque los hábitos son de arrastre muchas veces. Por Claro. supuesto que sí. El que es bueno y el que no es bueno, entonces hay que Exactamente. comenzar a... Exactamente, poder eliminar, recuperar sí. la posibilidad de revisar eso para relanzarlo, porque en la medida en que no se coloca la lupa sobre el hábito sigue relanzándose cotidianamente. Ahora, el televidente se preguntará, pero qué difícil es eso, yo no lo podría hacer, por ejemplo, pensar a alguien. Es una gimnasia, no siempre, a veces nos cuesta más, a veces nos cuesta menos, por eso un poco la necesidad de, si querés, la psicología acompañando eso, ¿no? Justamente como un instrumento que nos ayude a poder deshabituarnos, ¿no? Porque en la medida en que queremos tener un ambiente sano, no va a haber un ambiente sano si no hay una psiquis sana. Y esto lo puedes pensar desde tu habitación, tu hogar, tu comunidad o tu sociedad toda, ¿no? Tu Digamos, ciudad. o nosotros como civilización. Es decir, lo podemos ir pensando en distintas dimensiones, pero a mí lo que me interesaba traer es el recuperar la relación personalísima, porque a veces el ambiente, vieron que nos queda como algo muy lejano. Exacto, ¿No? sí, ¿Y sí. cómo puedo yo operar allá? ¿De qué modo me relaciono con eso que no quede solo en la decisión de alguien ajeno a mí, ¿no? Entonces, el entender cómo ese ambiente incide en mí y cómo yo puedo incidir en ese ambiente a través de mis hábitos cotidianos, ¿sí? Qué bueno esto, porque aparte creo yo que vos también tenés un buen hábito, creo yo que es un buen hábito que vos te levantás y vas a hacer ejercicio físico todas las mañanas, al aire libre. Al aire libre, sí. Al aire libre, eso es un buen hábito. Después tenés un montón de malos, pero bueno, hay que recalcar lo bueno. No, yo creo que todo nos pasa eso. Creo que también luchamos contra lo automático, que por ahí no funciona en el día a día. Pero bueno, en mi caso personal fue el tema de la alimentación, que por ahí empezar a tener un poquito más de conciencia justamente de qué consumimos y bueno, de ahí empecé a generar otros hábitos y ahora es automático preparar comida, frizar, así ya tengo algo más sano. Son otros, o sea, cambiar hábitos, ¿no? Para no comer siempre lo mismo, caer en comer cosas rápidas que por ahí. Sí. Entonces, bueno, uno cae en esos hábitos lamentablemente porque quiere que el tiempo le rinda, no estar corriendo tanto, pero por ahí se da cuenta que si se organiza de otra manera y genera otros hábitos más saludables, bueno, los puede reemplazar, ¿no? Bien, el ambiente entonces un poco también arranca por casa, arranca por nosotros, por eso hasta de un modo de presentar la idea yo hablo de que es necesaria una ecología del pensamiento, ¿no? Es decir, que si no desarrollamos una ecología del pensamiento, un poco de jardinería mental, si no podemos empezar también a revisarnos a nosotros mismos, siempre nos queda en una cuestión más distante, más por fuera, y me parece que ahí viene algo a recuperar, ¿no? Recuperar una dimensión personal y entender cómo eso arranca por casa, arranca por nosotros y que esa construcción tiene un efecto directo sobre el ambiente que
también nos va a volver como efecto a nosotros. Totalmente. Bueno, mira, yo creo sí. que en esto yo lo tengo como sensor a mi hijo, por ejemplo, de esto, ¿no? Digo, los buenos hábitos que por ahí uno implementa, es como que vos lo ves reflejado y decís, mira, hace esto, pones, porque en realidad esto fue enseñado de alguna manera, fue fomentado en casa, entonces vos ves que cosas mínimas que por ahí, no sé, vos vas por la calle y dices, no hay ningún tacho de basura para tirar la basura, bueno, me la voy a guardar en el bolsillo. Son cosas como muy mínimas, pero que en realidad uno va viendo cómo al enseñar o al fomentar ciertas conductas y hábitos también, eso se va teniendo como sus buenas consecuencias, ¿no? Eso está bueno. Bien. Excelente. Comenzamos diciendo yo el ruido. Ajá. Después vos dijiste algo muy global. Sí. Y fíjate dónde terminamos. ¿Dónde terminamos? Personal. Por supuesto. Que por ahí nadie, Y bueno, hay que nadie empezar, lo pensaba. ¿viste? Es verdad, uno por ahí nunca quiere empezar por uno. Sí. Siempre Bueno, esto es un poco lo que trae la psicología verde, que es entender de esa relación entre cómo el entorno y nosotros en realidad estamos mucho más mezclados de lo que quizás nos representamos. No pensamos. Y recuperar esa dimensión, ¿no? De apropiarnos también de que podemos ejercer una transformación y un cuidado justamente en nosotros, cuidando nuestra hábitat, ¿no? Digamos, empezar por ahí. Bueno. Es como un poco la reflexión que quería acercarles, el entender de la necesidad de revisar nuestros hábitos como forma de cuidado ambiental. Me encantó, me encantó. Sí. Bueno, Mauro, nosotros Sí. le agradecemos Viste muchísimo. que aprendimos. La verdad, Sí. siempre aprendemos un montón, ¿no? Porque uno también se pone a pensar cosas que nunca piensa. No. Eso me gusta, voy a pensar Fíjate cosas lo que que nunca terminamos, pensaría. Emilia. Bueno, no terminamos, recién empezamos, No, Carmelo. recién empezamos. Bueno, Tomamos. recién empezamos este recorrido. Sí. Bueno, nuevamente bienvenido, Mauro. Nos hace muy felices que estés acá con nosotros compartiendo agenda y en unos pocos días te volvemos a Sí. recibir. Muchas gracias. Bueno. Vamos a ver Gracias. próximamente.